Hay una frase que abre las memorias de uno de los personajes más legendarios de la historia de Roma. Dice así: he sido el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado. Es que esa frase lo resume todo. Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en unos fragmentos de la novela histórica de Santiago Postejillo, La traición de Roma, para explorar precisamente eso, el ocaso de Publio Cornelio Escipión, el africano. Lo que tenemos delante es una crónica fascinante de una paradoja. Por un lado, el regreso del héroe absoluto, el hombre que salva a Roma de Aníbal. El Salvador. Y por otro, las semillas de la envidia, de la traición, que empiezan a germinar no después, sino en el mismísimo instante de su máxima gloria. Es que esa es la tragedia fundamental de la República Romana en esa época. Roma necesitaba desesperadamente a hombres como Escipión para sobrevivir a crisis como la de Aníbal. Claro, eran imprescindibles. Pero el propio sistema republicano, que se basaba en el equilibrio de poder, en el miedo al individuo, pues no estaba diseñado para soportar un héroe de esa magnitud. Su éxito, literalmente, contenía el germen de su propia caída. Cada laurel que ganaba en el campo de batalla... Era una amenaza potencial en el Senado. Exacto. Pues vamos a empezar por ese regreso, porque la verdad es que es de una épica casi cinematográfica. Tras la victoria en Zama, en el 201 a.C., el viaje de vuelta de Escipión es apoteósico. Una pasada. Las fuentes que recrea la novela, como Tito Livio, describen una Italia en éxtasis. Las ciudades se vaciaban para aclamarle, los campesinos se agolpaban en los caminos. O sea, ¿te imaginas la escena? Y no es un regreso rápido, es una marcha muy calculada. Primero pasa por Sicilia. En Siracusa da un discurso a sus caballeros sicilianos. Ajá. En la superficie es un gesto de gratitud, de gracias por vuestra ayuda. Pero Siracusa había sido un aliado muy volátil. Había coqueteado con Cartago. Había estado en ambos bandos. Exacto. Entonces el discurso de Escipión es también un mensaje de poder. Es un ahora sois de Roma y vuestro destino está sellado. La novela lo capta muy bien con ese murmullo entre algunos ciudadanos de menos palabras y más devolvernos todo lo que os habéis llevado. Claro, un recordatorio de que la liberación romana a menudo se sentía como una conquista. Desde luego. Y desde allí, en lugar de navegar directo a Roma, inicia esa lenta, deliberada marcha por toda la península. Y aquí hay un detalle que me parece crucial para entenderle. Lo hace por sus hombres, por las legiones V y 6. No eran unas legiones cualquiera. Para nada. Eran las legiones malditas. Eso es. Las supervivientes del mayor desastre militar de la historia de Roma, la batalla de Canas. Habían sido desterradas a Sicilia, humilladas, olvidadas por el Senado. Llevaban más de 15 años sin ver sus Juárez, a sus familias. 15 años. Escipión las tomó, confió en ellas y las llevó a la victoria final en África. Así que esta marcha por Italia no es solo un desfile. Es su redención. Es su redención. Es Escipión obligando a toda Italia a mirar a estos parias y a honrarlos como lo que eran, los salvadores de la República. O sea que cada ciudad que los aclama es una bofetada simbólica al Senado que los había despreciado. Es un acto de lealtad a sus hombres, pero claro, visto desde Roma... Visto desde Roma es una provocación intolerable. Cada gesto tiene una doble lectura. Por ejemplo, la novela destaca que decide desembarcar en Locri, una ciudad que él había reconquistado años antes sin permiso explícito del Senado. Enfrentamiento brutal con sus rivales. Pues vuelve a hacerlo. Para un senador como Catón el censor, su archienemigo, cada parada de ese tour triunfal no es más que la prueba de la arrogancia de un hombre que se cree por encima de las leyes. Está construyendo su propia base de poder. Una base de poder personal, popular y militar que aterroriza a la oligarquía del Senado. Y esa tensión, que se ha ido acumulando durante semanas, explota cuando finalmente llega. Sus legiones acampan a las afueras de la ciudad, como manda la ley, y él solicita al Senado lo que se ha ganado. El derecho a celebrar un triunfo. El máximo honor. El máximo honor. Y ya se lo habían negado una vez, al volver de Hispania. Así que aquí se la juega todo. La escena que describe la novela en el templo de Belona, a las afueras de la muralla, es de una tensión increíble. Absolutamente. Y para entenderla, hay que saber que es un triunfo. No es una simple parada militar. Es un ritual sagrado. Es algo casi religioso. Por un día, el general triunfador es casi un dios. Se pinta la cara de rojo como la estatua de Júpiter en el Capitolio, desfila con el botín, los prisioneros, y el pueblo lo adora. Es la máxima gloria individual que permite la República. ¿Y negárselo es? Es la mayor humillación política posible. Es decirle, tu victoria no cuenta.
Por eso, cuando Escipión ve a la comitiva de senadores que sale a su encuentro, lo primero que busca es a su enemigo, pero Catón no está. Y eso, él intuye, es una buena señal. Es una buena señal, pero quienes sí están son Espuristerino, que es un peón de Catón, y un personaje clave, un joven muy adusto, Tiberio Sempronio Graco. Aquí Posteguillo introduce un personaje que es fundamental para el futuro de Roma. Graco no es un cualquiera. Pertenece a los Sempronio, una de las familias plebeyas más nobles y poderosas. Su padre fue un héroe. Un cónsul heroico muerto en la guerra contra Aníbal. Él representa esa nueva generación de la aristocracia, seria, tradicionalista y que ve con muchísima desconfianza a figuras tan carismáticas y populares como Escipión. Entiendo. Su presencia allí es un mensaje. La vieja guardia y la nueva guardia te están observando. Y la conversación es un desastre. Espurino, en vez de ir al grano, empieza a leer un informe larguísimo, farragoso, del Senado. Una táctica dilatoria, claro, para ponerle nervioso. Pero Escipión no es un político de pasillos. Es un general, y la novela describe cómo pierde la paciencia, se acerca a Espurino, le agarra la muñeca con fuerza y le exige un sí o no. Es un pulso de poder en toda regla, casi una agresión física a un senador. Vaya. Es una escena que lo define a la perfección. Para sus partidarios es la franqueza de un soldado honesto, harto de los juegos de palabras de la política. Ya. Para sus enemigos, y para gente como Graco que lo está viendo, es la confirmación de sus peores miedos. La soberbia de un tirano en ciernes que no respeta las instituciones. Un hombre que usa la intimidación. Un choque de culturas, la del campo de batalla y la del Senado. Totalmente. Donde la ambigüedad es la principal herramienta. Al final, el Senado cede. No tienen otra opción. Y el triunfo es el más grandioso que Roma ha visto jamás. El desfile es un espectáculo abrumador. Senadores abriendo la marcha, trompetas, estandartes con pinturas de las batallas clave, y luego las carrozas. La novela habla de 123.000 libras de plata. Una cantidad astronómica. Es una locura. Y en medio de todo, él, Escipión, en una cuadriga tirada por 4 caballos blancos, con la cara pintada de rojo vermillón. Y justo ahí, en la cima del mundo, la República le impone su recordatorio más cruel y necesario. El esclavo. El esclavo. Detrás de él, en el mismo carro, un esclavo público le sostiene una corona de laurel sobre la cabeza, pero a la vez tiene la obligación de susurrarle al oído una y otra vez: Respicio poste, hominem te esse, memento mori. Mira hacia atrás. Recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que morirás. Qué ironía tan brutal. Es increíble. En el momento de su mayor gloria, le están recordando su mortalidad, mientras la gente por las calles gritan fervorecida: Escipión, cónsul para siempre, Escipión, dictador de Roma. Exacto. Y ahí ves la paradoja en tiempo real. El sistema intenta ponerle un límite con el ritual del memento mori, pero es inútil. El pueblo ya lo ve como un salvador, casi una deidad. El miedo de Catón se está materializando en las calles. La República está perdiendo el control sobre su propio héroe. Completamente. Pero el día no termina ahí. La celebración tiene un lado oscuro, sangriento. La culminación del triunfo es la ejecución ritual de los enemigos, en este caso el rey Sífax de Numidia. Un aliado clave de Aníbal. Lo arrastran encadenado por el foro hasta la roca Tarpeya, y justo antes de ser arrojado al vacío, el rey se recupera, se ergue, señala a Escipión entre la multitud y le lanza una terrible maldición. Y en ese momento Sífax hace lo único que le queda: usar sus últimas palabras como un arma. Una maldición en el mundo romano, y más pronunciada en el umbral de la muerte, no era solo un insulto. Tenía un peso profético. Tenía un peso casi mágico. Se creía que las palabras de un moribundo tenían un poder especial para invocar la ira de los dioses. Lo que dijo no fue un grito de rabia, fue un acto ritual. Sus palabras exactas, según la novela, son: Estás maldito, Publio Cornelio Escipión. Maldito 3 veces, y esa maldición te alcanzará un día y se llevará consigo aquello que más quieres. Es demoledor. Aunque Escipión está en la cima del mundo, esa profecía queda flotando en el aire. Es la sombra que se proyecta sobre su día más brillante. Y conecta directamente con esa frase inicial de sus memorias sobre ser el hombre más traicionado. La tragedia ya ha sido anunciada. Totalmente. Y mientras el vino fluye y Roma celebra a su héroe, en la oscuridad, en una villa en las afueras, se teje la traición. Catón convoca una reunión secreta. Y el lugar que elige no es casual. La villa del difunto Fabio Máximo. Un simbolismo potentísimo. Fabio Máximo,
el Kuntatam, había sido el gran rival político de Escipión de la generación anterior. Representaba la prudencia, el conservadurismo, lo senatorial. Todo lo contrario a Escipión. Al reunirse allí, Catón se proclama su heredero político. Está recogiendo el testigo de la oposición. Es la fundación oficial del partido anti-Escipión. Y el discurso de Catón que nos presenta Posteguillo es directo, es brutal. Escipión quiere ser rey, les acusa de cobardía por haberle concedido el triunfo y les exige que se mantengan unidos para destruirlo políticamente. Y lo más significativo de esa reunión, el verdadero golpe maestro de Catón, es que consigue el apoyo de Tiberio Sempronio Graco. El joven que había presenciado la escena en el templo de Belona. El mismo logra unir a dos de las familias más poderosas, los Fabios y los Sempronios, contra el enemigo común. La maquinaria política para destruir a Escipión, una que combina la vieja guardia y la nueva, se acaba de poner en marcha esa misma noche. Lo que me parece fascinante es cómo la historia no se detiene en Roma. Posteguillo nos saca de los pasillos del Senado y nos muestra que el eco de esta victoria resuena en todo el Mediterráneo. Nos presenta, por ejemplo, al dramaturgo Plauto. Claro, y es un contrapunto genial. Plauto, el comediógrafo más famoso, decide no ir al desfile. Siente una mezcla de rabia y gratitud. ¿Por qué? Rabia porque la guerra casi arruina su negocio, el teatro. Gratitud porque Escipión ha traído la paz. Esa dualidad representa muy bien el sentir del ciudadano de a pie, que está menos preocupado por los equilibrios de poder en el Senado. Y más por cómo la gran política afecta su vida diaria. A su bolsillo, a su capacidad de reírse en un teatro. Exacto. Y luego está la historia que nos lleva hasta Alejandría, la de Netikerti, una esclava egipcia que fue liberada por los hombres de Escipión y que ahora da a luz a un niño de sangre romana. Esa subtrama es clave para entender la escala de lo que está pasando. La victoria de Escipión no solo ha salvado a Roma, ha reconfigurado el poder en todo el Mediterráneo. Ya, Roma se ha convertido en el árbitro de los reinos helenísticos, como el Egipto de los Ptolomeos. Ese niño mestizo, nacido en Alejandría, es un símbolo de la huella, a menudo involuntaria, que Roma está dejando en todo el mundo conocido. Son las consecuencias humanas y geopolíticas. La historia ya no es solo sobre Roma y Cartago, ahora es sobre Roma y el resto del mundo. Esto es el mayor de los triunfos, pero también la profecía de un rey moribundo y la conspiración silenciosa en una villa oscura. Es la eterna e irresoluble paradoja de Roma. La República necesita crear a sus más grandes generales por pura supervivencia, pero una vez creados, vive aterrorizada de que esos mismos hombres, con su poder, con su carisma, la destruyan. El triunfo de Escipión no es realmente el final de una historia. No, es el principio del fin de su propia historia, y quizá el principio del fin de la República tal y como se conocía. Y para terminar, una reflexión que nos deja la novela. El relato cierra con un momento muy íntimo. Después del caos y la gloria, Escipión conoce por fin a su hija pequeña, Cornelia, que apenas lo ha visto en su vida. La niña, con curiosidad, le toca una cicatriz que Aníbal le había dejado en el muslo en una batalla, una marca de su gloria pasada, de su leyenda. Pero el peso de la historia es implacable. Esa misma niña, Cornelia, crecerá para convertirse en una de las mujeres más famosas de Roma, y será la madre de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo. Tiberio. El mismo Tiberio Sempronio Graco. Bueno, su hijo. Su hijo, sí. Y ellos dos, una generación más tarde, inspirados en parte por el legado de su abuelo y las enemistades que forjó, sacudirán la República hasta sus cimientos con sus reformas. La pregunta que queda flotando es una que la novela no responde, pero que nos obliga a plantearnos. ¿Cómo el legado de un gran héroe y las fuerzas políticas que se desataron para destruirlo pudieron resonar a través de su propia sangre para transformar el futuro de Roma de formas que él nunca, jamás pudo haber imaginado?